Dios les bendiga, mis amados hermanos, mis amigos, espero que estén todos bien. Les habla su hermana en Cristo, Ángela. Bienvenidos a nuestro canal. Sé que hace mucho que no pasaba por aquí. Lo que pasa es que he tenido algunas circunstancias personales que he tenido que atender. Pero bueno, hoy el Señor ha querido que esté aquí con ustedes, ¿verdad? Compartiendo la palabra. Espero que estén todos bien. Sé que estamos empezando un nuevo año. Esperamos en el Señor que este sea un año de mucha salud, mucha paz y gozo para el pueblo del Señor. Sabemos que los tiempos que estamos viviendo son peligrosos, pero sabemos que con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, todo lo podemos en Él, ¿verdad? Quien nos ayuda. Así que espero que estén todos bien. Vamos a compartir hoy una palabra que creo que es bien pero importante, especialmente empezando el año. En estos días pasé por una situación bien difícil. Una persona que trabajaba conmigo partió, ¿verdad? Y antes de partir tuvimos una conversación. Él me decía que mientras uno estaba bien, mientras uno era buena persona, a su entender, ¿verdad? Uno se iba al cielo. Y me quedé con esto por dentro y yo meditaba dentro de mí misma. Yo decía, bueno, si es que te vas con Cristo. Y no sabía que esa persona iba a partir días después. Pero se me quedó eso por dentro, ¿verdad? Que muchas personas dicen lo mismo. Ellos piensan que por sus obras, ellos piensan que porque hacer cosas buenas, a su entender, ellos se van con el Señor. Pero sabemos que bíblicamente eso no es así. La Biblia nos habla que tenemos que tener fe, ¿verdad? De una fe que trae salvación. Y de eso que vamos a hablar hoy. La fe que produce salvación. Vamos a explicar las condiciones para la salvación desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista de nosotros mismos. Nosotros a veces sabemos que fuimos creados y nosotros no tenemos la capacidad de crearnos a nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros sabemos que biológicamente, como nacemos, ¿verdad? Crecemos, pero originalmente, espiritualmente, más allá de nuestros pensamientos, ¿cómo fue que fuimos creados? Nosotros no fuimos creados nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, nosotros no tenemos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos, de decir dónde vamos cuando marchemos de este lugar hacia la eternidad. No tenemos ese poder, no tenemos la capacidad. El único que puede hacer esto es nuestro Señor. Entonces vamos hoy a hablar acerca de esa salvación, de esa fe, primeramente, porque tenemos que tener la fe para creer que somos salvos. Esta persona, desde su punto de vista, decía que mientras él era bueno, mientras él hacía cosas buenas, él era salvo. Pero ¿eso es realmente lo que dice la Biblia? No lo creo. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la fe que produce salvación. No una fe que produce un sentirse bien aquí. No una fe que produce quizás una esperanza eh, superficial, una esperanza incierta. No, no es ese tipo de fe. Esa la puede tener cualquiera, pero es la fe que produce salvación. Primeramente vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu salvación. Gracias por mis hermanos y por mis amigos. Permite que esta palabra llegue a nuestros corazones y que dé frutos de arrepentimiento. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. La fe que produce salvación tiene dos compañeros. La primera es que necesita arrepentimiento. Aleluya. La palabra de Dios dice que en el Pentecostés, ¿se recuerdan cuando Pedro dio su primer sermón? Y como 3,000 personas, estimado, se salvaron ese día, se arrepintieron, dijeron sí al Señor Jesucristo, dijeron sí al llamado. Y una de las palabras que expresó el apóstol Pedro fue arrepentirse, ¿verdad? Que se arrepintieran. Arrepentirse, ¿qué significa eso? Bueno, arrepentirse es
volverse del pecado. Arrepentirse es que si yo hago algo malo, que si yo sé que he pecado, y todos sabemos que hemos pecado, hasta las personas que no creen en Dios saben que el pecado produce una acumulación de culpa en sus conciencias. Eso lo sabemos. Entonces, cuando nos arrepentimos, eso es darle la espalda al pecado, eso es decir no al pecado. Por supuesto que no somos perfectos, hasta que no venga nuestro Señor Jesucristo o que partamos con Él, no llegamos a esa perfección, ¿verdad? Porque su palabra dice que cuando le veamos, vamos a ser tal y como Él es. Y como Él es santo. Nosotros seremos santos en ese momento. Pero mientras tanto tenemos que estar aquí todavía en esta tierra. Estamos en la carne, estamos expuestos a lo que es el pecado. Y cuando pecamos debemos de arrepentirnos. Y eso es darle la espalda, decir no al pecado, ¿verdad? Una de las cosas que produce esa fe, que produce salvación, ¿verdad? Dijimos que una de ellas es el arrepentimiento. Y esto conlleva 3 elementos de nosotros. Tenemos que nosotros tratar, o no que tratar, sino que nosotros empleamos 3 elementos que son la mente. ¿Qué quiere decir con esto? Que debemos de pensar dónde estamos, quiénes somos. Como les dije al principio, si no tenemos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos, de crearnos a nosotros mismos, entonces no tenemos la capacidad de salvarnos, ¿verdad? Entonces tenemos que meditar en eso. ¿Quién yo soy? ¿Para qué yo estoy en esta tierra? Mi Creador, ¿cuál es su voluntad para mi vida? ¿Qué dice la Biblia acerca de yo arrepentirme? O sea, que envuelve lo que es la mente. También envuelve lo que son las emociones. Hay personas que dicen, bueno, yo le pido perdón a esa persona, le pido perdón a Dios y ya no tengo más nada que ver con eso, ya yo me arrepentí. No. Bueno, por la misericordia de Dios, sí, Él nos perdona, pero el arrepentimiento también envuelve lo que son las emociones. Hay personas que le duele, que tenemos que llegar a esa posición en donde nosotros nos duela cuando pecamos, que nosotros lloremos porque hemos pecado. No solamente porque hemos pecado, sino porque hemos pecado en contra de Dios primeramente. Todo pecado es dirigido a Dios primero. El pecado no le afecta a Dios porque Él es santo. Y esa naturaleza de Dios de santidad es inmutable, o sea que no cambia. Pero sí nosotros le estamos ofendiéndole a Él. Entonces nosotros debemos de pedirle perdón y pedirle al Espíritu Santo que crea en nosotros esta sensibilidad de que hemos pecado. Y cuando llegamos a esa posición, nosotros hasta lloramos. Y no lloramos, como decimos en un buen dominicano, lágrimas de cocodrilo. O sea, lágrimas vacías, lágrimas de hipocresía, lágrimas de hipócrita, ¿verdad? No es ese tipo de lágrima. Es un tipo de lágrima que crea que cuando nosotros pensamos en lo malo que hemos hecho y cómo hemos herido a nuestros hermanos, a Dios, el Espíritu Santo crea en nosotros esa sensibilidad y lloramos y nos da ese remordimiento, ¿verdad? Y eso es lo que conlleva que nosotros tengamos el tercer elemento, que es también la voluntad. ¿La voluntad de qué? De actuar, de decir no al pecado. Me dolió lo que hice, ahora déjame yo actuar voluntariamente, venir al trono de Dios, venir a esa persona, pedirle perdón y voluntariamente darle la espalda. O sea, la fe que produce salvación contiene estos 3 elementos, ¿verdad? Incluye nuestra mente, incluye nuestras emociones, incluye también la voluntad. Cuando Jesús dice que nosotros debemos de creer en Él, que nosotros, porque en el corazón se cree para justicia, dice en Romanos 10:10,
que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se incluye nuestra voluntad. Con la boca confesamos en quién Él es. Creemos para salvación. Eso incluye la voluntad en Romanos 10:10. Ahora, Jesús no nos dirige a que tengamos una fe que produce salvación solamente por creer en la verdad. Creer en la verdad y la verdad os harás libre, ¿verdad? No solamente esto lo dijo Él por decirlo. Esto Él lo dijo porque la fe que produce salvación tiene varias verdades que son clave. Y una de ellas es saber que necesitamos un Salvador, porque nuestro pecado nos separa de Dios. La palabra de Dios dice que el pecado nos separa de Dios. Dios es santo. Recuerden que cuando Adán y Eva estaban en el Edén, una de las cosas que el Señor hizo fue que los sacó del Edén. Y dice la Biblia que Él puso querubines alrededor, puso antorchas para que ellos no volvieran ya más a ese lugar que representa santidad, que representaba ese lugar donde ellos eran santos. Ellos ya no podían volver a ese lugar. Ahora estaban fuera del Edén, ¿verdad? Representando ya que son pecadores y que ahora necesitan un Salvador. Ese Salvador con el tiempo, ¿verdad? Es Jesucristo. Entonces, eso incluye una de esas verdades. Nosotros debemos de creer. Jesús dijo que creamos, ¿verdad? Y vamos a ser libres. Pero Él no lo dijo solamente por decirlo, sino porque es algo clave, es en parte de lo que es el paquete de la salvación, de lo que es el paquete de la liberación. También dice que debemos saber que Jesús, el Hijo de Dios, es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Cuando Adán y Eva pecaron, con el tiempo el Señor creó este sistema de sacrificar, ¿verdad? Recuerden las leyes mosaicas, como Él creó los mandamientos, creó los estatutos de Dios, el tabernáculo, ¿verdad? Cuando ellos tenían que ir y llevar un animal para poder ser salvos, para que sus pecados pudieran ser cubiertos. Y recordemos que sus pecados eran solamente cubiertos, no eran perdonados para siempre. El único que tiene el poder para perdonar nuestros pecados y borrarlos para siempre es la sangre de Jesucristo, que fue derramada en el Calvario, aleluya, para siempre, por nuestros pecados. Entonces, una de las verdades que incluye esta fe que produce salvación es el conocimiento de que Jesús es el último sacrificio perfecto por nuestros pecados, ¿verdad? En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todos aquellos que en Él crean sean salvos, mas tengan vida eterna. La otra verdad también clave que nos dice la Biblia acerca de esta fe que produce salvación es que debemos actuar en estas creencias poniendo nuestra confianza en Jesús como nuestro Salvador. Aleluya. Tenemos que poner nuestra confianza en Él. Tenemos que entender que Él es el único mediador en medio de Dios y el hombre, que no es la Virgen María, que no es un santo, que no es un profeta, que no es una persona, que no es un hombre, que no somos nosotros mismos lo que nos salvamos. Aleluya. Que tenemos que poner nuestra confianza en nuestro Señor Jesús y enfocarnos en Él. También debemos de obedecer. Nosotros no es que somos salvos, ahora conocemos estas verdades que nos enfoca en nuestro Señor Jesús, que nos enfoca en el sacrificio, sino ahora que tenemos que perseverar en lo que es la obediencia. Nosotros nos podemos deslizar, nosotros reincidimos en lo que es el pecado. Entonces, lo hacemos proclamándole como Señor a Él, ¿verdad? Y cuando nos arrepentimos, creemos y nos sometemos a Jesús. Nos sometemos a Él en cada día, sabiendo que dice la Biblia que así como está el este tan lejos del oeste, así perdonó el Señor todas nuestras iniquidades.
cuando pequemos, no nos demos, ¿verdad?, culpándonos a nosotros mismos, sino que vengamos al trono de gloria, que nos arrodillemos, que le pidamos al Espíritu Santo que nos dé esa sabiduría para orar al Padre y arrepentirnos, ¿verdad? Y reincidir en lo que es la obediencia. Aleluya. Así que nosotros hoy hemos visto cómo la fe que produce salvación, no la fe que produce obras, no la fe que te hace creer que eres salvo y que te vas con el Señor, que te va para la eternidad. No depende de ti. Pero la fe que produce salvación, aleluya. Esto incluye el arrepentimiento, esto incluye fe y esto incluye la obediencia. Y esto también se lleva a cabo a través de nosotros voluntariamente incluir nuestra mente pensando, meditando en el pecado que hemos cometido y también incluyendo nuestras emociones. Que el Señor nos ayude a tener lágrimas, no de cocodrilo, pero lágrimas que producen arrepentimiento, lágrimas que nos demuestra, que le demuestra a Dios y que le demuestra al mundo, que le demuestra al hombre, que sí, que el pecado es algo que debemos de enfrentar y tomarlo serio. El pecado es algo serio, hermano. El pecado nos separa de Dios y debemos de voluntariamente atender al llamado de nuestro Señor Jesucristo y venir a Él y confesarlo a Él de nuevo como nuestro Señor y Salvador. Espero que esta enseñanza sea de sabiduría, no solamente que se nos quede en nuestra mente, sino que reincida en nuestros corazones, porque la verdad es que es triste ver a alguien que parta y que quedemos como yo quedé. Yo me encuentro, hermanos, que debí de hablarle más a Él acerca de lo que le estoy hablando hoy a ustedes. De que no es solamente por obras. Esto no depende de ti. El enfoque es en nuestro Señor Jesucristo. Él es el único mediador. Él es el único camino al Padre. Se llama nuestro Señor Jesucristo. Así que seamos más proactivos y reincidamos en lo que es poner la fe que produce salvación. Amén. Así que hasta aquí en el día de hoy. Y recuerden que la palabra de Dios es un tesoro. Y el Espíritu Santo nos da las llaves cada día para abrirlo. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Sean bendecidos.